Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Dios cuida a los animales que sirven al hombre. Lo vemos en pasajes de la Escritura, como en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Sin embargo, Pablo ve en esta ley una aplicación a favor del bienestar de los humanos que sirven a Dios. Lo verás en 1 Corintios capítulo 9, versículos 17 hasta 15. Pablo escribió, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y vemos claramente la prioridad dada a los seres humanos sobre los animales. Así enseña la Biblia. Además, en el programa anterior estudiamos una ley relativa a la heredad en Israel, que fue un terreno perpetuo para cada israelita. Es una ley que se llevó a cabo en el caso de Ruth en Belén. El marido de ella murió, dejando la herencia familiar sin un heredero. Cuando Booz se casó con ella, no llevó su heredad, sino el hijo de Ruth por Booz, que se llamaba Obed. Así que la herencia cayó en las manos de su hijo Isaí y después en las manos del hijo de Isaí, sea David. Toda la herencia quedó en la posesión del marido de Noemí, la suegra de Ruth, sea Elimelech.
fue muy estricto en Israel que la herencia quedaría perpetuamente en las manos de la misma familia, donde no se aplica la ley de herencia perpetua. No es necesario este reglamento, sea de versículo 5. De parte del marido que tomó la mujer como esposa, no le queda ningún beneficio personal. Todo es para el beneficio del difunto. Otra vez vemos que la ley de Israel no adelantaba el egoísmo. Para el cuñado egoísta que no quisiera cumplir para su hermano difunto, fue públicamente avergonzado. Fue muy exigente esa ley. El hombre que no quiso cumplir, como hemos dicho, fue dado un nombre vergonzoso, que fue la casa de descalzado. Era una vergüenza esta frase. Bueno, buenas tardes, amigos. Hemos reunido otra vez por medio del Internet para estudiar la palabra de Dios. Cuando menos podemos hacer esto con el Internet, que sirve muchos propósitos malos, seguramente utilizado por el diablo en muchos casos. Pero aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Y lo vamos a estudiar, recordándonos que Dios es Dios de toda la historia humana. Dios ve todo lo que pasa y Él gobierna sobre todo. Un día veremos que Jesús vendrá al mundo otra vez y tomará su trono en Jerusalén y reinará por 1000 años. Pero aún, como está el mundo hoy, lleno de pecado, lleno de error, gobernado por los deseos humanos, Dios está encima de todo. No digo que Dios está haciendo todo. Estoy diciendo que Dios está encima de todo. Y a pesar de toda la maldad que hay, Dios cambia las cosas en su voluntad. El buen ejemplo es el ejemplo de la cruz, ¿no? Donde parece que el diablo está logrando el evento más grande en toda su historia, pudiendo ejecutar el Hijo de Dios sobre una cruz romana. Malo, 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 sí. Gente mala. El diablo inspirándoles. ¿Pero qué? Estas cosas no están vistas por Dios. Hombre, mientras que el diablo lograba lo que quiso lograr, mientras que era su hora y la hora de las tinieblas, Jesucristo estaba haciendo la voluntad de su Padre, y su muerte, causada por malos hombres y el diablo, fue como resultado la salvación de la humanidad. Dios logró la victoria sobre la maldad y bien llevó a cabo su voluntad. Entonces es un buen ejemplo de mucho de lo que pasa aún en nuestros días. No dudas, hermano, Dios está encima de todo lo que pasa en el mundo hoy en día. Es un pensamiento muy consolador, ¿no es así? El meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz, para que seamos dirigidos a las buenas nuevas de la salvación por medio de esta muerte.
Y Cristo vive hoy triunfante sobre todo, porque resucitó de los muertos y está a la diestra de su Padre en el cielo intercediendo por los suyos, incluso tú, hermano mío, y yo. Vamos estudiando cosas interesantes, claro. Cosas de la Biblia son de máxima importancia. Pero encima de todo, nuestra meta es desarrollar un concepto de Dios. Un concepto de Dios que sea 100% bíblico. Estamos estudiando del Dios de la Biblia, no el Dios de nuestras experiencias, aunque puede ser. No estamos aprendiendo de un Dios de nuestra imaginación, algo que viene a nuestra mente. Estamos estudiando lo que es de máxima autoridad, la palabra de Dios, donde Dios ha elegido revelarse. Y vamos ahí otra vez hoy, para que siga creciendo en nuestro corazón este gran concepto de Dios que nos da la Biblia. Solamente en la Biblia podemos ver los caminos de Dios desarrollarse, los caminos, las maneras, la manera en que Dios obra, actúa. El hombre ha perdido esto. Adán lo sabía en el principio, pero cuando cayó en el pecado, también el hombre adoptó otra manera de vivir, según su propia voluntad y conveniencia. Y no aprendió y no hemos aprendido desde nuestra niñez los caminos de Dios, a menos que hemos tenido padres cristianos que andaban en esos caminos y nos enseñaron a andar en los mismos. Vamos a aprender los caminos de Dios por medio de la Biblia. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues la única forma de que la palabra sea efectivo en nosotros es si lo aprendamos bíblicamente. Tenemos que ver la palabra de Dios con nuestro corazón, con los ojos de nuestro corazón. No, en primer lugar, no según los ojos de nuestro entendimiento, nuestro intelecto. Este es secundario. Lo primero es acordar que la Biblia no es una explicación para satisfacer nuestro intelecto. La Biblia es una palabra declarada de Dios para que tengamos confianza, fe en Él. La Biblia es para nuestra fe. Y a veces hay muchas cosas que no entendemos, pero nuestro espíritu puede ser edificado, porque el hombre interior es el hombre que tenemos que alimentar sobre todo. La Biblia no es principalmente para el ser intelectual ni emocional, sino para el hombre espiritual. Que la palabra penetre el corazón hoy y que permanezca con nosotros para siempre, porque de esta manera queda para siempre. Las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Muy bien, vamos a entrar en el estudio de hoy en Deuteronomio. Vamos a capítulo 25. Todavía tenemos unos versículos que cubrir aquí,
¿Cómo estamos estudiando? Estamos estudiando de forma versículo tras versículo, una exposición de la palabra, para que aprendamos la palabra de Dios, no las opiniones de los hombres. Yo no quiero compartir mis opiniones aquí. Quiero que todos, yo incluso, puedo ver y puedo escuchar la voz de Dios en su palabra. Vamos al versículo 17. Acuérdate, dice la palabra, de lo que hizo Amalek contigo en el camino. ¿Quién está hablando? Moisés. ¿A quién? A los que van a entrar pronto en la tierra prometida. Acuérdate, dice, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Palabra de Dios. La siguiente ley entonces tenía que ver con Amalek. Por no ayudar a Israel en su necesidad. Era duro de corazón. En verdad, irremediable. Tenía un corazón que no pudo ser en ninguna forma reparado. Y cuando el hombre llega a este estado, no hay esperanza por él en todo el mundo. No ayudó a Israel en su necesidad, que Israel fue un pueblo oprimido por siglos. En la esclavitud, 4 siglos, más que 4 siglos. 430, creo, la Biblia enseña. Años de esclavitud, un pueblo totalmente gobernado por Egipto, un pueblo oprimido. Es una situación que debe provocar compasión al que tiene un corazón un poco blando, cuando menos. No al desprecio de los amalecitas. También demuestra una falta del temor de Dios, es lo que dice aquí. Esta es la gran condenación de este pueblo. Los amalecitas dice que no tuvieron ningún temor de Dios. Totalmente destruido su corazón. Irremediable, digo. Aún mataron los indefensas que quedaron atrás al marchar Israel ya cansado y trabajado. Hemos visto esto también en capítulo 23, versículo 3. Una semejante ley para el amonita y el moabita, que lo hemos estudiado antes, no vamos allí en un momento. Dios mandó que destruyeran a los amalecitas. Lo que quiso Dios que el rey Saúl llevara a cabo, pero fue infiel. Así que siguieron siendo un estorbo a la voluntad de Dios y enemigos para Israel a través de los siglos. Esto es la ley para los amalecitas. Vamos a pasar al capítulo 26. En este versículo 1 aprendemos de la superioridad por tener a Jehová como su propio Dios. Leeremos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia,
y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció. Llegó a ser una nación grande, fuerte y numeroso. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Vamos a comentar un poco para aclarar lo que está pasando aquí. Él ve todos los asuntos de los habitantes de todo el mundo, y Dios determina el destino de ellos en cada lugar, justamente. Él debe hacerlo, porque Él es creador de la tierra y creó todo para su placer. Él tiene derecho. Entonces observó y juzgó los casos de las 7 naciones de Canaán, y sabía que tenían que ser removidas de la tierra. Mira, lo que Dios planea, lo que Dios ordena, lo que Dios quiere hacer, siempre es bueno, en su tiempo. Ahora en el Evangelio tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios de diferente manera que en el libro de Deuteronomio. Cristo ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos, pero hubo una necesidad según el propósito de Dios, no del hombre, acabar con estas 7 naciones de Canaán. Y sabía que tenían que ser removidas de la tierra. Era justo. Su plan era que Israel ocupara su lugar. Plan de Dios, no de Israel. Y recibiera a la tierra prometida como herencia. Y siendo que es un Dios de justicia, fue completamente justo que lo hiciera. Lo que tenemos en el primer versículo es justo. ¿Lo quieres ver otra vez? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomas posesión de ella y la habitas, entonces, dice que vayas a tener que ocupar todo lo que las naciones dejaron. Era el plan. Que ocupara el lugar y recibiera todos los productos que había en la tierra prometida. Demostrando su gratitud en versículo 2, los israelitas
traerían sus primicias de todo su fruto, ofreciéndolas al Señor. Aquí instruye cómo lo debiera hacer. Siempre, la cosa no solamente es servir a Dios. La cosa no es solamente ofrecer a Dios. La cosa es hacerlo como Él quiere. A nosotros nos toca no solamente honrar a Dios, pero honrarle como Él quiere ser honrado. Él es nuestro Señor, 100%. Bueno, entonces, la manera de ofrecer las primicias, las primeros frutos, demostrando la prioridad que deben tener las cosas de Dios en nuestra vida. Lo que tenemos en el primer versículo, en esta porción, instruye cómo lo debemos hacer. No las pondrá en una canasta, lo llevarán al templo. El sacerdote, como mediador entre él, entre la persona que ofrece y Dios, las tomaría. Tenían que pronunciar lo siguiente: declaro hoy a Jehová, mi Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Tendría que repetir estas palabras. Después, el sacerdote toma la canasta y la pone delante del altar. Y Jesús hablaba de este acto en Mateo capítulo 5, 23, cuando dijo: si traes tu ofrenda al altar. De esta forma, tenía que ver con las primicias. Bueno, adelante. Sigue la declaración del que está ofreciendo sus primicias. Dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió. Lo que estaba en el padre, este es Abraham, ¿verdad? Pero su descendencia está en la Biblia, en la manera de pensar, la mentalidad bíblica. Tenemos que ver que su descendencia está en él, en el principio. Así, de esta forma, nosotros estuvimos en Adán cuando pecó. Todo Israel estaba en Abraham. Y así, dice, descendió. A ver, ¿dónde estamos? El cual descendió a Abraham, pero ya no en persona, sino en su descendencia. Lo puedes captar. Esta es la manera bíblica de ver la cosa. No estamos acostumbrados de eso, ya lo sé. Pero estábamos también en Cristo. Cuando murió en la cruz, éramos hijos de Dios, que descendimos de su Hijo Jesucristo. Bueno, entonces, viendo eso, pensando de esta forma, vemos lo que está diciendo aquí. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. O sea, él no era adorador de Dios en el principio, era idólatra como todo el mundo. Dios le amó, fue salvado cuando estaba a punto de perecer. Y él, ya su descendencia, descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, unas 70 personas. Y allí creció y llegó a ser una nación grande de millones de personas. ¿Ves cómo está diciendo? Hay que acostumbrarse a verlo bíblicamente. Fuerte y numerosa. La declaración sigue hasta el versículo 10. Lo hemos leído. Pero quisiera comentar sobre la confesión del ser arameo. Confesarse a ser de la raza aramea. Jacob se nombró primeramente por esa raza. Nació de padres y abuelos arameos. Abraham fue un arameo, ¿ves? Y estuvo mucho tiempo residente allí. En cuanto de perecer, es decir, estoy hablando de Jacob, venía de sangre aramea, venía de vivir 20 años en Aramea,
residente allí. Entonces él fue considerado con un amareo. Fuera de los propósitos de Dios, así iba a perecer Jacob. En cuanto de perecer, estuvo en muchas situaciones muy duras y peligrosas, especialmente en la crisis de la hambruna en los días de José. Cuando eran unas 70 personas, descendieron a Egipto, donde multiplicaron mucho, pero fueron afligidos por los egipcios, que les humillaron a la esclavitud. Dios escuchó su clamor y les sacó de Egipto sobrenaturalmente. Les llevó a Canaán, la tierra prometida. Toda la declaración termina dando la razón por qué trae las primicias, agradeciéndole y adorándole a Dios. Bien, seguimos adelante, versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni te he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. No solamente cumplir, ¿ves?, sino hacerlo con ganas desde el corazón. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Bien, Dios hizo todo para su bienestar de Israel, y para que regocijasen en Él. Él quiere que regocijamos. Así quiso Él, que sea un pueblo feliz. Les fue requerido un diezmo de todo en el tercer año. Esto no vamos a volver a Deuteronomio 14:28, pero ahí te cuenta. Después darían una ofrenda al levita, una ofrenda para los necesitados, incluso el levita que no tenía manera de ganarse la vida solo, porque era apartado para Dios. El extranjero, también, que va apenas empezando a vivir en Israel. Al huérfano, que no tiene padres para cuidarle. Y la viuda, que no tiene marido. ¿Ves? Gente necesitada.
ellos comerán hasta saciarse en sus aldeas. Entonces, pronunciará otra declaración a Dios sobre este asunto. Este versículo tiene una palabra importante que debemos conocer y utilizar. ¿Cuál? La palabra transigir. Muy importante. Búscalo en el diccionario si no lo conoces bien, si no sabes el significado bien. No podemos transigir con las cosas de Dios. Otra palabra pudiera ser traficar o negociar con las cosas de Dios. Transigir, bajar su importancia en nuestras vidas de forma práctica. Transigir, mucho cuidado. Transigir está en el vocabulario del diablo y no puede ser practicado por el cristiano en cuanto de los mandamientos de Dios. Es importante también que recordamos de ellos y cumplirlos. No los tomará lamentando como si fuera una perdición al dar ofrendas a Dios. No con lamentación, no lamentando la pérdida, no es una pérdida. No los tomará lamentando como si fuera una perdición, no estando inmundo lo ofrecerá, ni en luto para los muertos, fíjate, sino declara, he sido obediente a la voz de Dios y lo estoy ofreciendo estas cosas, no con tristeza, sino alegremente. Entonces, ofrece el que da la ofrenda la siguiente petición. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Moisés les asegura que cumplen con sus mandamientos, estatutos y decretos, que no solamente declara estas palabras, sino que los cumple. Además, tienen que hacerlo no solamente de obligación, sino de corazón y alma. Así es la religión, si puedo llamarlo así, de Dios. Dios manda ciertas cosas, pero no solamente que se cumplan. La primera cosa es no ser desobediente, sino hacerlo. Pero la segunda cosa es hacerlo de corazón. Quizás debo decir que es la primera cosa, porque Dios solamente quiere que le sirvamos de el corazón, sea voluntariamente y alegremente aún. Cuando nosotros tenemos una revelación de lo que hay en el reino de luz, el reino de Dios, nos alegramos poder obedecer y andar en los caminos de Dios. La declaración es solemne a Jehová su Dios, y que ellos sean su pueblo, que anduviera en sus caminos, guardando sus estatutos, mandamientos, decretos, y que escuchara su voz. Dios también les reclama como su pueblo. No solamente ellos tienen que obedecer a Dios porque Él es su Dios, sino que Dios declara que ellos son su pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué grande cosa! Oírlo de Dios, que somos su pueblo. Es una garantía, claro, que el hombre no puede hacer. Dios, que es verdad, que es fiel, que habla siempre lo que conviene, nos dice que nosotros somos su pueblo. Muy privilegiados somos. Bien, que somos exclusivamente para Él, que es un gran privilegio para ellos, sobre todos los pueblos. Somos pocos en la tierra y todos los pueblos están sirviendo a sí mismos y otros dioses. Tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios.
Esta es una promesa suya, con el propósito de que ellos sean bendecidos para guardar sus mandamientos que son superiores a cualquier ley en la tierra, por ser su Dios y por seguir las ventajas que traen sus mandamientos, serán exaltados sobre todas las naciones, quienes Él ha creado. Será para su loor, fama y gloria. Serán un pueblo santo, diferente a todos, apartados de todos, única en la tierra. Es su promesa y es su palabra segura. Bien, sigamos adelante. En capítulo 27 ahora. Vamos a ver los primeros 8 versículos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. En el monte Ebal los va a levantar, y las revocarás con cal, y edificarás allí también un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Dios siempre edifica con piedras. Es una cosa interesante. Nosotros visitamos, mi esposa y yo, a nuestra hija y yerno y su familia. Y mi yerno ha decorado su casa alrededor de los árboles que ha plantado. Lo ha hecho un muro cuadrada dentro de su traspatio. Muy bonito. Me admiré. Los puso piedra sobre piedra. No tiene nada, que los pega uno al otro, sino que tiene que elegir las piedras correctas para que cada uno quepa en su lugar. Es guapísimo, guapísimo, como lo ha hecho. Y entonces vamos a ver con esto que lo que parece ser crudo, las cosas de Dios, son hermosos, hermosos, piedra sobre piedra. No puede uno meter alguna herramienta sobre el altar de Dios, sobre lo que es para Dios. Ahora vamos a hablar de esto. Os recuerdo que en los últimos 40 días de su vida, Moisés repitió la ley que le fue dado en Sinaí. Ahora lo está repitiendo a la siguiente generación, la que estaba para entrar en la tierra prometida. Y esta es precisamente el significado del nombre Deuteronomio, la ley repetida, lo que quiere decir. Esta es como la constitución de la nación de Israel. Es única en la historia humana. ¿Cuál otro pueblo ha tenido a Dios como legislador
que les ha dado directamente su ley. Era un modelo para todas las naciones del mundo y sigue siéndolo. Ahora Moisés manda levantar un monumento al cruzar el río Jordán con piedras grandes revocadas con cal, como un monumento, para que escribiera las palabras de la ley en ello. Desde el primer día que entraría en la tierra prometida, Israel tendrá delante de ellos la palabra de Dios, desde un principio viviendo conforme a sus mandamientos. Pudieron disfrutar la tierra de leche y miel, pero estando sujetos a la autoridad del Señor. Moisés también mandó que se levantara un altar. ¿Dónde? En el monte Ebal. Y si vayas a Josué, capítulo 8, versículo 30 hasta 35, verás que Josué lo levantó, obedeciendo la palabra de Moisés. Ahora, una cosa interesante. Hay evidencias arqueológicas de este altar, hallado bajo varias capas. Una revista, Acontecer Cristiana se llama, informa que un hombre judío, Adam Zertal, murió en 2015, pero él había descubierto las ruinas en el monte Ebal y logró excavarlas durante 8 años. Estaba 880 metros sobre el nivel del mar y 60 metros bajo la cima del monte Ebal. Aspectos de la excavación confirman que este fue el altar, fue el lugar de un altar judío. La estructura fue erigida con piedras no trabajadas. Como dice el versículo 6, ¿ves? Todo estaba en armonía, todo lo que descubrió estaba en armonía con la descripción bíblica. El artículo sigue. Entre las piedras había vestigios de una gran cantidad de cenizas y más de 3,000 huesos de animales. Un estudio mostró que los huesos habían sido quemados por el fuego, siendo de ganado, ovejas y cabras con cerca de 1 año de edad. Esto muestra que serían de animales sacrificados de acuerdo con la ley levítica. Existía una gran cantidad de pedazos de cerámica alrededor de las ruinas. Ellos datan del mismo periodo. El inicio de la edad de hierro aproximadamente en el año 1250 a.C. Todo esto está en armonía con la descripción que tenemos aquí en Deuteronomio 27, versículos 4 y 5. El primer acampamento de Israel en la tierra prometida fue en Gilgal, Josué 4:19. Ahora no estoy citando, Esta es una verdad bíblica, lo puedes estudiar. Antes de mudarlo a Silo, y con ellos estaba el tabernáculo y el arca del pacto, ¿verdad? Los dos lugares no estaban muy lejos del monte Ebal. Gilgal siguió siendo un lugar de encuentro por muchos años, así que el altar le sirvió durante quizás años. Dios nos quiso que los altares fueran decorados de ninguna forma y que las piedras no fueran labradas con herramientas. Lo verás la ley en Éxodo 20 y 27, como aquí también, donde hemos estado leyendo. Dios lo hace claro que no es honrado por las manipulaciones de los hombres, las que son inventos de su orgullo, despreciando la obra que solamente Dios puede hacer. La intervención del hombre en las cosas de Dios termina en
la idolatría. El altar de Josué fue erigido sobre monte Ebal. ¿Sabe qué representaba? Lo vamos a ver en este mismo capítulo después. Que Ebal representaba la maldición. Lo veremos, como te digo, en este mismo capítulo. Así, Jesús fue sacrificado por nosotros. Vamos a terminar este estudio pensando en Jesús, que fue hecho maldición por nosotros, lo que simbolizaba el monte Ebal, la cruz de Cristo. Jesús fue sacrificado por nosotros sobre el altar de la cruz romana, en el Gólgota, el lugar de la calavera, hecho una maldición por nosotros. Allí solo hizo la obra de la redención, Él solo, sin la participación del hombre, por la fe que solamente debe estar en el Mesías venidero. Los israelitas simbólicamente ofrecieron sacrificios, ofrendas de paz, paz con Dios, por los pecados quitados. En eso pudieron alegrarse, como dijo Pablo, lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Dios quiso y quiere que su palabra fuera escrito claramente. Y este es mi deseo, intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Pero lo que está pasando en este pasaje, lo que hemos estudiado, apuntaba directamente a la cruz de Jesucristo. Maldición, repito, fue hecho porque llevó nuestros pecados, que nos maldijo. Gracias a Dios, otra vez, por Cristo. Amigo mío, apégate a la cruz. No te quita las manos de este madero, donde Cristo, en ese lugar llamado la calavera, tomó la pena de tu pecado y lo mío. Que tú, si no lo has recibido, reciba el perdón de Dios, que te perdonará si vengas a Él con el corazón, un corazón quebrantado por haberle ofendido, aceptando de Él el perdón de nuestros pecados. Que Dios te bendiga.